Buenas tardes, vamos a iniciar con nuestro primer espacio virtual de aprendizaje de la semana número 4. Ya nos encontramos en la última semana de nuestro módulo y también obviamente de este año en cuanto a nuestra formación. Entonces, lo que vamos a hacer es primero empezar con la revisión del manual que hemos estado haciendo. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Vamos a trabajar con él. Ya vamos a hacer la última revisión. Vamos a trabajar con el capítulo 4 y 5, aunque posteriormente en esta sesión vamos a ver un video que nos va a ayudar a resumir todo este punto del manual de citas y referencias. Entonces nos vamos al capítulo número 4, sin mencionar los capítulos anteriores. Capítulo número 4. ¿Se acuerdan? El capítulo número 3 nos hablaba de cuál es la estructura de las referencias. Una cosa son las citas y otra cosa son las referencias. Entonces, ya cuando compartimos los datos completos de la fuente, tenemos que hacer nuestras referencias en una sección de referencias que va después de nuestro texto. En el caso de esta semana número 4, iría después del ensayo que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo que podemos hacer es, una vez que ya tenemos identificado obviamente el tipo de fuente al que nosotros acudimos, entonces lo que vamos a hacer es, podemos revisar el capítulo número 4, entonces dependiendo de eso, vamos a saber qué datos debemos de poner. Por ejemplo, lo primero que nos voy a mencionar es, si yo trabajé con recursos de prepa en línea CEP, entonces, aquí me dice cómo debo de citarlos. Por ejemplo, primero, vamos a hacer en cuanto a las citas, cómo debo yo de mencionarlos. Eso es lo primero que vamos a ver. Todo nos lo presenta como en una tabla, donde vamos a poder ver del lado izquierdo el tipo de fuente a la que nos acudimos. Del lado derecho, en la parte de arriba, vamos a ver lo que es la estructura. Por ejemplo, si yo consulté un PDF de Prepa Línea CEP, entonces debe decir Prepa Línea CEP, sin fecha entre paréntesis, el título en cursivas, el número de módulo, el nombre del módulo y la plataforma de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, aquí obviamente nos da un ejemplo. Prepa Línea CEP, sin fecha, esto va entre paréntesis, textos literarios en cursiva, módulo 4, textos y visiones del mundo, plataforma de aprendizaje. Posteriormente, pues también vamos a poder consultar el siguiente material según lo que nosotros hayamos acudido para obtener información. Pero lo primero son las fuentes, todas en la plataforma de Prepa Líneas. Ahora, también aquí nos dice ya, a partir del 4.2, ya vamos a poder revisar si es que nosotros consultamos alguna fuente, aparte de Prepa Líneas, ¿no? Por ejemplo, si fueron páginas de sitio web, igual arriba nos va a dar la estructura, apellido, nombre, fecha entre paréntesis, el título en cursiva, sitio web y el enlace. Obviamente, nosotros al estudiar en línea, la mayoría de nuestras fuentes son de sitios en internet. Entonces, por eso va la estructura, lo que es el autor, la fecha, el título, y en este caso es el sitio web, sería la fuente, y obviamente el enlace, ¿no? También podemos consultar si tenemos, por ejemplo, artículos de revista, de periódico, artículos de blog, libros, igual exactamente es lo mismo que tenemos acá arriba. Capítulos, audiolibros, material audiovisual, si es video, seminario web, película, serie, capítulo o episodio de una serie, si es libro o película, si son diccionarios, si tenemos imágenes de archivo, que eso también lo vamos a especificar en el capítulo siguiente. Material sonoro, audio, podcast, episodios de podcast, canciones, las redes sociales, sobre todo las
más fuertes, ¿no? Twitter, Instagram, Facebook. También el software, tesis, presentaciones y ponencias, referencias legales. Y bueno, con eso nosotros sabemos que dependiendo del tipo de fuente a la que hayamos acudido para obtener información, podemos consultar estas tablas para poder saber qué estructura debe de tener nuestra fuente y cómo debemos de compartirla. Ahora, nuestro último capítulo, el capítulo número 5, nos habla de tablas y figuras. Dice, las tablas y figuras facilitan la lectura al presentar información de forma organizada y gráfica. Son elementos que tienen un propósito, por lo que no deben de usarse de forma decorativa. Por ejemplo, aquí en las tablas dice que nos muestran valores, información ordenada en filas y columnas. Las figuras pueden ser gráficas, imágenes, dibujos, fotografías, mapas, líneas del tiempo o cualquier otro tipo de ilustración. ¿Qué características deben de tener esas tablas y figuras? Primero, el número. Quiere decir, el número de las tablas y figuras es lo primero que debe aparecer y se escribirá en números arábigos. Por ejemplo, tabla 1, figura 1. Hay que numerarlas con la primera vez que se mencionan en el texto. El título debe ser breve pero descriptivo. Escribe la seguida del número de la tabla o figura con cursivas y sin punto final. Alinea a la izquierda tanto el número como el título. La nota, debajo de cada tabla o figura puede aparecer una nota. Su fin es describir su contenido, dar una explicación que no se expresa solo con el título o cuerpo o como para indicar su fuente. Describe la palabra en cursivas y con punto, así como dice aquí nota. Utiliza la nota un puntaje menor al tamaño de la letra del cuerpo del texto de la tabla. La ubicación debe tener un llamado en el texto, por ejemplo, ver tabla 1, consulta la figura 1, incorpóralas enseguida de la primera vez que se menciona. Y esta es la estructura de las tablas. Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados de columna dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Aquí dice que, bueno, se pueden alinear a la izquierda, pero si consideramos que, para tener mayor legibilidad, las podemos acomodar centradas, ¿no? Entonces, posiblemente un conocimiento queda mejor si lo pongo en una tabla. Aquí, como las identidades trigonométricas, queda mejor que yo ponga la información así que tenerla, obviamente, dentro de un texto, ¿no? Y acá tenemos la estructura de las figuras. Aquí tenemos el ejemplo, figura retomada sin descripción, el número de la figura, el título, una nota, lo que es la fuente y el año. Y aquí es figura retomada con descripción, una nota, mariposa monarca posando en una flor retomada de Darwin 2007. Abajo tenemos, por ejemplo, una figura con varios elementos, que es el ciclo de vida de la mariposa monarca. ¿Cuáles son? Y cada uno de este ciclo, cada una de las partes de este ciclo, tienen su nota ahí específica. Ahora dice, toma en cuenta, cuando integres una figura que esté conformada por varios elementos dentro del título de la figura, incorpora el nombre de cada elemento introducido por una letra mayúscula y en cursiva. Asimismo, agrega una nota debajo de cada elemento en el que indique su fuente y, en caso de ser necesario, una descripción. Si la tomas o adaptaste las figuras, debes agregar dicha información en la nota. Y lo último que nos dice, si utilizamos obras de arte, si la imagen que vas a retomar es de una obra artística, debes tomar en cuenta lo siguiente. Nombre original de la obra, aquí dice el número de la figura y el nombre original de la obra, y en la nota vamos a colocar el apellido del autor, y entre paréntesis lo que vamos a poner es el año en que se dio a conocer la obra. Las referencias de las tablas y figuras deben incluirse en la sección de referencias, excepto las de elaboración propia. Y ya como último, el cierre, dice, en este manual te mostramos cómo se aplican y construyen las citas y referencias, las cuales son necesarias para escribir textos académicos y de investigación. Te recomendamos consultarlo con frecuencia, principalmente cuando requieras citar las ideas de alguien más o elaborar las referencias de las obras que has consultado sin incurrir en faltas a la integridad académica. Finalmente, te informamos que la aplicación del manual de citas y referencias de Prepa en línea C, basado en el estilo APA,
Es de carácter obligatorio para toda la comunidad de prepa en línea CEP y estará vigente hasta que se indique lo contrario. Y bueno, con eso terminamos lo que es la revisión del manual de citas y referencias de prepa en línea CEP. Ahora nos vamos con el material, la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Ya estamos en la semana número 4, en este módulo 5 de argumentación. Y en esta semana le llamamos la semana de integración. Recordemos que los días miércoles explicamos qué tenemos que hacer en esta semana, qué actividades tenemos que realizar. Y los días viernes damos un repaso, que es lo que nos va a tocar este viernes, para saber también algunas herramientas que nos pueden servir tanto para este módulo, para nuestra formación académica también. Muy bien, pues aquí tenemos una pregunta, que aquí tenemos nada más a Laura, Noemí. Una pregunta que se sale del tema de nuestros temas ahorita que hemos estado viendo. Pero nada, es una pregunta para romper un poquito el hielo. Entonces, dice, ¿qué pasaría si no existiera la gravedad? A ver, Laura, ¿nos puedes compartir en el chat? ¿Qué se te ocurre que pasaría si no existiera la gravedad? Tienes un minutito y si nos puedes compartir tu respuesta en el chat, por favor. Vamos a ver, aquí ya tenemos la respuesta de Laura ante nuestra pregunta. ¿Qué pasaría si no existiera la gravedad? Y dice, los planetas y estrellas no podían formarse, lo que afectaría la existencia de la vida tal como la conocemos. Sí, sería interesante plantearnos, por ejemplo, andamos por la calle y de repente vamos caminando. Y en ese momento que vamos caminando, la gravedad se quitara por un minuto. Pues imaginémonos la escena de ese momento y lo diferente que sería nuestra vida, tan solo por un minuto, ¿no? Es algo interesante de conocer. Muy bien, gracias, Laura. Voy a continuar entonces. ¿Qué tal? Vamos a meter... Ahora sí, tenemos nuestro video que nos ayuda a seguir reforzando este punto de las citas y referencias. Entonces lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno a desmenuzar las reglas esenciales de la escritura académica, basándonos en el manual de prepa en línea CEP. Esta es, yo creo, la pregunta del millón, y es un punto de confusión súper común. Pero no se preocupen, que para el final de esta guía la respuesta va a quedar más clara que el agua. Primero, lo primero. A ver, ¿por qué tanto rollo con esto de citar? Créanme, la razón va mucho, pero mucho más allá de simplemente no copiar. Hay que pensar en esto. Cuando escribimos un texto académico, no estamos hablando solos. En realidad, nos estamos sumando a una conversación enorme, una que lleva años, con muchísimos otros pensadores e investigadores. Y es que citar correctamente hace de todo, ¿eh? Por un lado, le da un respaldo brutal a nuestras ideas. Por otro, es como dejarle un mapa a quien nos lee para que pueda checar las fuentes originales. Y claro, lo más importante, evitamos el plagio y construimos una reputación como personas serias y confiables. Bueno, ahora sí, vamos a ponerle nombre y apellido a las cosas. Hay algunos términos que a menudo se confunden y es momento de aclararlos.
Aquí está la diferencia clave. Piensen en la cita como un pequeño señalamiento dentro de su texto que dice, ojo, esta idea la tomé de aquí, mientras que la referencia, esa va hasta el final en una lista y es la dirección completa con todos los datos para que cualquiera pueda encontrar esa fuente. Y la fuente, pues, la fuente es simplemente de dónde sacamos la información. Y hoy en día puede ser casi cualquier cosa. Un libro, un video de YouTube, un podcast, un artículo en línea, una imagen, lo que sea. Muy bien, ya que tenemos la teoría, vámonos a la práctica. ¿Cómo se ve todo esto ya puesto en un trabajo, en medio de los párrafos? Básicamente tenemos dos caminos. Podemos tomar las palabras de alguien más, tal cual, y ponerlas entre comillas. Esa es una cita directa. O podemos explicar esa misma idea, pero con nuestras propias palabras, que es lo que conocemos como paráfrasis o cita indirecta. Pero ojo aquí, el manual hace mucho hincapié en la paráfrasis compleja. No se trata nada más de cambiar un par de palabras por sinónimos. No, no. El verdadero reto es procesar la idea, digerirla y luego explicarla de una forma totalmente nueva, que de verdad demuestre que la entendimos a fondo. Ahora, ¿qué pasa si la cita directa es muy larga, más de 40 palabras? Bueno, ahí el formato cambia. Se quitan las comillas y se pone todo el texto en un bloque aparte con sangría. Esto ayuda visualmente a que quien lee sepa de inmediato que está leyendo un fragmento largo de otra fuente. Y todavía hay más opciones de estilo. Podemos tejer la cita dentro de nuestra propia redacción, diciendo algo como bien dice Soto Rodríguez en 2012, o podemos soltar la idea y al final, entre paréntesis, poner los datos. Ambas formas son correctas, depende de cómo querramos que fluya el texto. Perfecto. Ya vimos cómo funcionan las citas dentro del texto. Ahora, vámonos hasta el final del documento, a esa sección tan importante, la lista de referencias. Miren, esto es como una receta de cocina que nunca falla. Toda buena referencia necesita 4 ingredientes básicos. Solo hay que responder quién lo hizo, cuándo se publicó, cómo se llama el trabajo y dónde lo podemos encontrar. Con eso tenemos todo. Y aquí lo vemos en acción. Está la autoría, Huerta David, la fecha, 2019, el título, que es el material de lectura, y al final, la fuente, que nos dice quién lo publicó y hasta nos da el enlace para encontrarlo en Internet. Sencillo, ¿no? Y aquí va un detalle súper interesante y distintivo de este manual. A diferencia de otros estilos que abrevian los nombres, aquí se usan los nombres completos. Esto se hace para darles la misma visibilidad a todas las personas. Un pequeño pero gran paso hacia la inclusión en la academia. Bien, ya para ir cerrando, es muy importante que veamos todo esto no como un simple conjunto de reglas aburridas, sino como una cuestión de carácter, de integridad académica. A ver, en resumen, si nos tenemos que llevar algo, que sea esto. Citar bien nos hace creíbles. La cita vive dentro del texto, la referencia va en la lista final. Y toda referencia lleva sus 4 fantásticos: autor, fecha, título y fuente. Dominar esto es como sacar el boleto para entrar a la gran conversación del conocimiento. Y al final, esto nos deja con una reflexión bien profunda. Citar no es un acto mecánico, es un acto de curaduría. Cada vez que escribimos, estamos eligiendo qué voces queremos que nos... Bueno, creo que aquí se nos cortó el video, pero estamos hablando de cuando nosotros escribimos y cuando nosotros mencionamos las fuentes, obviamente le estamos dando credibilidad a lo que estamos escribiendo, estamos demostrando que es el resultado de una investigación, estamos dando el crédito a aquellas personas que elaboraron una investigación de la cual nosotros tomamos datos y obviamente todo esto apoya lo que nosotros estamos escribiendo y la investigación que estamos nosotros realizando. Muy bien, pues vamos a hacer, como nuestro nombre nos lo dice, es una semana de integración, es decir, que vamos a retomar los conocimientos de las semanas anteriores y me las voy a traer esta semana. Por eso vamos a encontrar muchos recursos que pertenecen, o que ya vimos de alguna manera en las semanas anteriores. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de algunos puntos. Por ejemplo, primero tenemos lo que es la argumentación, ¿no? Que tan solo así se llama nuestro módulo. Lo vamos a definir como un discurso, tanto oral como escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Es un discurso oral o escrito, por eso durante 3 semanas, ¿no? De estas 4, vamos a ver que primero
redactamos un texto, un ensayo o un texto argumentativo, después a la par se nos pide la grabación de un audio, ya sea que compartamos un argumento, lo justifiquemos, o que platiquemos de qué se trata nuestro ensayo, o que leamos los tres argumentos y digamos por qué los escribimos. De alguna manera pensemos, llevemos esto a la vida real, que muchas veces en alguna reunión de trabajo, de escuela, de vecinos, de la junta de padres, de familia, tenemos algo importante que decir y entonces en ese momento, pues utilizamos, ¿no? Los argumentos, aunque no sepamos que así le llamamos, pero utilizamos argumentos que pensamos y que queremos que sean sólidos para que eso que nosotros estamos diciendo, la gente lo acepte. Entonces, ahí trabajamos con discursos orales y y en algunos momentos con la parte escrita. Por eso es muy importante que trabajemos en los dos aspectos y por eso los trabajamos en diferentes actividades, semana 1, 2 y semana 4. Pero ¿en qué textos podemos argumentar? Y algunos ya los hemos hecho, como es la parte del ensayo. Pero también en la parte del periodismo, lo que es en artículos de opinión, también trabajamos con una argumentación. Sobre todo aquí los articulistas, pues, plantean igual un problema, pero ellos presentan una posible solución o su postura ante ese problema. Pero esa postura tiene que estar acompañada de argumentos, ¿no? Argumentos que avalan lo que está diciendo. Pero también en este punto de la parte del periodismo, un artículo es el resultado de una investigación, el resultado de algo que él encontró, que descubrió, que investigó, que preguntó, que analizó, y entonces lo lleva a lo que es el artículo de opinión. También, sobre todo en la parte del derecho, pues encontramos muchas partes o muchas construcciones o textos elaborados lo que son con argumentos. Todo esto no vamos a suponer que son textos 100% argumentativos, sino se apoyan con otras modalidades de organización como la narración, como la descripción, como la exposición, en fin, para apoyar lo que es la parte de la argumentación. ¿Qué tipo de argumentos podemos utilizar? Argumentos, por ejemplo, de autoridad. ¿No nos ha pasado que cuando conocemos a una persona y que sabemos que tiene un libro y que tiene un canal de YouTube y que tiene, no sé, un blog y luego de repente nos recomienda, a lo mejor esa persona se dedica a lo de la cocina y nos recomienda un aceite de cocina, pues que pensamos que pues la persona tiene tanta experiencia que si ya escogió ese aceite para promocionarlo es porque el aceite sale bueno. Entonces, esta persona ya tiene autoridad en ese ámbito y por lo tanto puedo yo confiar más en eso que me está diciendo, porque para mí ya tiene autoridad en ese tema, que a lo mejor alguien que es la primera vez que lo veo, ¿no? Y los datos y hechos también son muy importantes, porcentajes, comparaciones, ejemplos, nos puede quedar más claro o podemos apoyar mejor un argumento. Si yo quiero decir, sacar a lo mejor algún argumento para decir que es importante vacunarnos contra el sarampión. A lo mejor si yo lo digo nada más así, es importante la vacuna contra el sarampión, pues no puede tener ningún impacto, ¿no? Pero posiblemente si comparto alguna cifra de personas que se han contagiado y que las edades, ¿no? Que están afectando sobre todo esa enfermedad o los lugares en el país donde se están afectando, a lo mejor logro impactar más y mi argumento resulta más, pues que logre el objetivo que está planteando, ¿no? Entonces, pensemos y utilicemos algunos elementos para poder construir o acompañar los argumentos que nosotros también estamos haciendo. No olvidemos que siempre en todas nuestras actividades, cuando se nos pide hacer un argumento, siempre nos piden que pues no olvidemos la estructura del argumento, que es premisas y conclusión. Recordemos que las premisas son ideas completas, que el conjunto de ellas me va a permitir generar una conclusión, por lo tanto mi conclusión más completa porque contiene las premisas y va muy relacionada con las premisas. No puedo empezar hablando de los jitomates y luego en la conclusión termino hablando de los aviones. Entonces no queda tan claro, ¿no? Entonces no voy a entender la relación de una cosa con la otra. Entonces, cuando estamos hablando de la estructura de un argumento es porque premisas y conclusión estamos hablando obviamente del mismo tema. Ahora, también en esta semana, última semana, nosotros vamos a tener que elaborar lo que es un ensayo. Entonces, aquí tenemos 5 pasos para poder elaborar lo que es un ensayo. El paso número 1 es el análisis.
analizar de qué tema vamos a hablar. Recordemos que en esta semana ya se nos pide que trabajemos en un tema nuevo. Ya no podemos trabajar con el tema legalización de las drogas, sino más bien con un tema nuevo. Entonces, definamos nuestro tema y lo que hemos hecho en la semana pasada, por ejemplo, delimitemos nuestro tema. Porque si yo voy a hablar de las aves, pues hay muchos tipos de aves. Entonces, puede quedar no claro, o es tanta la información que no estoy compartiendo nada en concreto. Entonces, delimitamos nuestro tema y lo delimitamos. Una vez que ya tenemos esto, entonces ya podemos decidir dónde vamos a buscar la información. A lo mejor en una biblioteca virtual, en una revista especializada, en un periódico, en fin. Vamos a decidir dónde vamos a buscar la información. Entonces, buscamos nuestra información y ahora vamos a continuar con el paso número 2, que viene siendo el borrador. Yo tengo la información y hago mi lluvia de ideas de todo lo que yo encontré. Puedo entonces yo hacer mi lista y colocarla en orden. ¿Qué quiero decir? A lo mejor que voy a compartir primero de lo que encontré la definición y luego voy a compartir las características y luego voy a compartir los tipos. Entonces voy a ponerlo en un orden de cómo quiero yo que vaya apareciendo lo que es en el ensayo. Ahora continuamos con el paso número 3, que es la estructura. Quiere decir, vamos a hacer el borrador. Ahora sí ya es el borrador en forma de nuestro ensayo. No olvidemos que el ensayo se compone por introducción, desarrollo, conclusión y mis fuentes de información, que es mi sección de referencias. La introducción es donde vamos a decir de que vamos a hablar en el ensayo sin desarrollar los temas, sino simplemente vamos a tratarlo como punto de interés para que la gente nos quiera seguir leyendo porque lo que encontró en la introducción llama la atención. Ahora, el desarrollo es donde vamos ahora sí a trabajar con los temas, vamos a profundizar en los temas, pues los vamos a desarrollar para poder trabajar con ellos. La conclusión, no olvidemos, perdón, que en la parte del desarrollo nosotros podemos trabajar con las citas. Es muy importante porque si estamos compartiendo información importante, podemos hacer nuestras citas directas, nuestras citas indirectas. Acuérdense que para eso tenemos el capítulo número 2 de nuestro manual de citas y referencias de preferencias. Ahora, la parte de la introducción es donde vamos a hacer el cierre de todo lo que nosotros estamos diciendo. Donde vamos a lo mejor compartir una frase o vamos a reforzar alguna idea que nosotros hayamos dicho, algún punto importante, hacer una motivación, dejar alguna pregunta. Vamos a cerrar todo lo que nosotros estamos diciendo o el tema con el cual nosotros estamos trabajando. Y no olvidemos nuestra sección de referencias que van en formato APA, que tenemos el manual, y no olvidemos que también las referencias llevan un orden alfabético, en base al primer dato que tenemos en cada una de las referencias. Y para eso también podemos consultar lo que es el capítulo 3, nuestro manual de citas y referencias de prepa líneas. Paso número 4, lo que es el título, que aunque es lo primero que leemos, lo estamos dejando al final, porque pues primero ya trabajamos con el ensayo, lo investigamos, lo supimos, lo redactamos, aquí estamos empapados del tema. Ahora sí podemos pensar en algún título adecuado. ¿Y qué podemos hacer para obtener el título? Podemos hacer una lista de 10 posibles títulos que pueda tener nuestro ensayo y tratar de, no sé, a nuestros conocidos, preguntarles, decirles de qué es el ensayo que estamos escribiendo y qué sugerencia de título me pueden dar. Entonces, posiblemente con eso podemos sacar el título más adecuado. Y no olvidemos que nuestro paso número 5 es la lectura. Que es decir, yo hice un borrador de mi ensayo, pero yo puedo hacer una revisión de mi ensayo y entonces con esto yo puedo saber qué le quito, qué le agrego, si tiene algún error de dedo, si hay algún párrafo que no se entiende, no tiene claridad, no hay coherencia. Entonces yo puedo pulir lo que es mi ensayo y aún así tener el ensayo que yo estoy buscando. Entonces, para seguir trabajando con este tema, vamos a ver el siguiente video que nos ilustra de forma muy puntual cómo podemos hacer el ensayo. Entonces, vamos a verlo y escucharlo, por favor.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: Pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, es que este está bien padre, porque sí, que este... bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga y me pongo a explicar lo que sé. No. Es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No. Esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho.
El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé... No, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda, alguna queja o algún lo que sea, puedes expresármelo en los comentarios con un like, un dislike, un mensaje, lo que tú gustes. Estamos aquí precisamente para ayudarnos. Así que Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente. Muy bien. Ya vimos que nos da algunas sugerencias de cómo podemos realizar lo que es nuestro ensayo. Recuerden que si quieren verlo paso por paso para poderlo realizar, pueden verlo a partir del minuto 30 de esta grabación que voy a compartir en un tiempo más cuando hayamos terminado. Ahora sí, perdón. Vamos a irnos a explicar qué tenemos que hacer esta última semana. No olvidemos que tenemos que trabajar con nuestro proyecto integrador llamado Mis Argumentos Finales. El punto número 1 nos dice un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. ¿Se consideran ustedes que es importante para ustedes? Cuando partimos de un tema que nos llama la atención, creo que es más fácil cómo lo escribimos y cómo buscamos la información. Ahora, ya que elegimos este tema que nos llama la atención o que consideramos que para nosotros es importante, vamos a decir cuál es la importancia que puede tener en nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestro país o para nosotros. Luego, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Recuerden que necesitamos, pero es súper importante que definamos cuál es nuestro problema de investigación. Nuestro problema debe ser claro, concreto y que podamos medirlo. Si no tenemos un problema de investigación, no hay nada con lo cual nosotros podemos trabajar. Porque si tenemos un problema es algo que nosotros queremos solucionar, que queremos investigar para ver si podemos encontrar una solución. Entonces aquí lo debemos de poner. En 3 líneas escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema, qué nos va a aportar, si hay algún punto interesante, si es algo que a la sociedad le está llamando ahorita la atención. Ahorita lo vamos a poner en el punto número 3. El punto número 4 escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Acuérdense que la hipótesis es una suposición, no es un objetivo, parte de mi problema de investigación, pero no en sí pongo el problema de investigación. Lo que yo pongo en la hipótesis es como en forma de afirmación, por lo cual yo creo que está pasando el problema. Podemos ver la grabación de la semana número 3, donde tenemos el video de 5 pasos para poder elaborar nuestra hipótesis. De forma muy sencilla y concreta lo podemos hacer. Y cuando ponemos la hipótesis, nada más es la hipótesis, no tenemos que desarrollar o justificarnos de por qué lo puse, sino es simplemente una suposición. Ahora, el punto número 5
nos dice que vamos a escribir 2 ciencias desde las que vamos a abordar el tema. Acuérdense que eso lo trabajamos en la semana número 2, que dijimos qué disciplinas o áreas de conocimiento van a aportar información, porque una sola disciplina pues no tiene el conocimiento del mundo, entonces necesitamos los aportes y los lineamientos de diferentes disciplinas o ciencias, y entonces los vamos a poner aquí. Punto número 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales informáticas que revisaste en el módulo. Entonces, aquí vamos a decir dónde buscamos la información. Revistas especializadas, periódicos, biblioteca digital, ¿qué hicimos? Punto número 7, argumenta tu postura acerca de este tema, lo vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que pensamos? Acuérdense que no se trata de que si yo estoy hablando de la contaminación, no se trata de que yo esté a favor de la contaminación, sino puedo estar también en contra. Simplemente tenemos que argumentar nuestra postura, es decir, por qué pensamos de esa forma. El punto número 8 plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda utilizar la estructura, premisas y conclusión. Eso de la estructura, premisa y conclusión debemos hacerlo en cada uno de los argumentos. En el argumento 1, premisas y conclusión, argumento 2, premisas y conclusión, y argumento 3, premisas y conclusión. En cada uno lo debemos poner. El punto número 9, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaque la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Recuerden, como lo acabamos de ver, introducción, desarrollo, conclusión y mi sección de referencias. Acuérdense que como dice el manual, si yo compartí información de alguna fuente dentro de mi texto, mi ensayo en este caso, pero no le di algún tratamiento de cita, esto quiere decir no dije cuál es el autor y el año, entonces estoy cometiendo plagio, aunque yo haya compartido los datos de esa fuente en mi sección de referencias. Por favor, revisemos el manual, démosle una pasadita, ¿verdad? Para ver todos estos puntos y hacer nuestro ensayo en forma. El punto número 10, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. No olviden revisar que primero sea la grabación que ustedes esperan, cumplan con su audio cumpla con los puntos solicitados y que obviamente el link abra correctamente. Por favor, revisemos todo esto. Acuérdense que lo suben a Google Drive. La primera vez que subimos un documento se queda con un candado. Hay que quitarlo para pasarlo a cualquier persona con el enlace y la persona que lo reciba puede abrir ese audio y escucharlo. También tenemos la grabación de la semana número 1 del viernes del espacio que tuvimos. Ahí también les enseñamos cómo hacerlo en otras páginas, como pues también puede ser Dropbox, y reafirmamos lo que nosotros hicimos también en Google Drive, para que lo puedan ustedes revisar. Muy bien. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda o pregunta sobre el proyecto integrado, el proyecto integrador que vamos nosotros a ver? ¿Dudas, preguntas? Ok. Vamos entonces a nuestro foro de integración. Tenemos también en esta semana que participar en un foro de integración titulado El mejor avance científico. Recuerden que son 5 aportaciones, vamos a ver qué tenemos que hacer en cada una. En la primera aportación responde a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En tu tercera participación refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación.
O en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. Tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras. No olviden puntos a tomar en cuenta en el foro. Son 5 aportaciones, cada una tiene sus características, como lo que vamos a leer. Por favor, que cada una cumpla con esto. Otro punto que también dice aquí la rúbrica, que dice consulta la rúbrica para conocer cómo se valorarán tus participaciones. La rúbrica también nos dice que baja puntos si en un solo día hago las 5 aportaciones, o que diga, en una sola aportación hago las 5 aportaciones. También nos baja de calificación. Revisemos la rúbrica porque también nos dice, a ver, hizo todas las aportaciones en un día, al último día, en 2 días, en 3 días, y todo eso genera un porcentaje. Entonces, por favor, revisémoslo. También es un espacio, pues, donde todos participamos, entonces hay que fomentar el respeto, la tolerancia, las reglas de la etiqueta, y tienen ustedes una infografía sobre la comunicación virtual, también lo pueden revisar en la pizarra de sesiones. Bueno, más bien, en el tablero de anuncios, ahí pueden ustedes estarlo revisando para que puedan empaparse más sobre este tema. Muy bien, con eso tenemos nuestro foro de integración, el mejor avance científico. Aquí tenemos algunos ejemplos, aunque estos son avances tecnológicos. También les pueden ayudar, que estos fueron para combatir la pandemia del COVID-19, como Big Data para la elaboración de mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps web y chatbots para autotest y diagnóstico e investigación genética contra el virus. Bueno, por si necesitan, darse alguna idea para saber qué poner en el foro de esta semana. Muy bien, una pregunta que tuvimos en el foro aprendiendo de la semana número 1, me la traje ahorita esta última semana, y fue: ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? ¿La han cambiado, la han mejorado con lo que han aprendido este módulo, o hemos terminado igual que como empezamos, ¿no? Se queda como una pregunta de reflexión para que lo podamos seguir tomando en cuenta. Tenemos estas actividades que son 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación. Acuérdense que para darles respuesta es necesario revisar todos los recursos. Para hacer todas las actividades es necesario revisar todos los recursos. También tenemos la autoevaluación. Acuérdense que el sistema también nos genera un porcentaje de que la hayamos hecho. Entonces, cuando hagamos la autoevaluación, por favor, revisemos que la mandemos correctamente. ¿Cómo podemos también hacer esto una vez que hayamos pensado que ya la enviamos? Podemos revisar nuestro portafolio de evidencias, y si ahí dice que la autoevaluación ya la mandé, pues va a venir alguna indicación. Entonces, revisemos todo esto, por favor, para que no tengamos ningún contratiempo y podamos recibir nuestro porcentaje correspondiente. Y no olviden que esta semana, que es la última, el sistema genera un porcentaje siempre y cuando haya detectado que ustedes revisaron todos los recursos, participaron en todos los foros, o sea, que estuvieron presentes ahí en la plataforma de forma constante. No olvidemos que nuestro módulo cierra este domingo 21 de diciembre. Entonces, para que ustedes puedan entregar con sus actividades con anticipación, acuérdense que a veces, pues, la energía, la luz, ahora que entre que llueve, que hace frío y que hace viento, pues vaya a pasar algo. Entonces, no lo dejen al último minuto, porque acuérdense que nosotros salimos de tiempo de descanso, entonces no estamos en la plataforma y regresamos para evaluar a partir del 5 de enero. Entonces, por favor, entregamos antes para que no haya ningún contacto. Esta es mi frase de esta semana, que dice: si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Y para terminar, aquí les tengo una navideña. Dice que la magia de la Navidad ilumina tu corazón y lo llena de muchas bendiciones. Y pues si me pueden acompañar el día viernes, pues también
ahí estaremos el viernes con estos. Muy bien, déjenme pasar. Licencias Laura y Hernández. Muy bien, muchísimas gracias. Laura, ¿nos tienes alguna pregunta? Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu presencia, gracias a todos por la revisión de esta sesión y nos seguimos viendo todavía en la plataforma de Prepa Línea CEP.